Dado la puntualidad que se nos está pidiendo, la precisión de las preguntas, mi pregunta va dirigida al ponente empresario de Gamarra Textil. Ha manifestado efectivamente su preocupación para que se dé una acertada reforma tributaria y ha manifestado que el 10% para las MIPES no lo ve satisfactoria en la forma en que se viene seguramente atendiendo a los microempresarios frente a un 29.5% del régimen general. Entiendo que también seguramente no va a estar de acuerdo que el régimen especial de impuesto a la renta deba permanecer. Entiendo que tampoco va a estar de acuerdo que el régimen del RUS deba permanecer, sino más bien desaparecer. En ese escenario de lo que ha manifestado, doctor, quisiera que nos precise un poco cuál sería entonces la viabilidad de una verdadera reforma tributaria, una auténtica reforma tributaria en el Perú, donde no se siga, digamos, en la línea de sacrificar más a los formales, sino bien incorporar efectivamente al mundo informal. Y entiendo que en esta reforma tributaria que usted manifiesta se debe definitivamente mejorar la cultura tributaria en nuestro país. Quisiera sus comentarios por ahí muy concretos. Muchas gracias. Gustavo, señor compañero. Sí, buenas noches. Gracias a los expositores. Se ha hablado sobre el tema de la propiedad intelectual y este es un tema bastante vigente. Por ahí leí o escuché como un pretexto, no sé si Estados Unidos con respecto al Perú o al 10% de aranceles que le ha impuesto pese al TLC que tenemos, que el Perú no se está respetando la propiedad intelectual. Y tenemos los casos de las Malvinas, Gamarra, Polvos Azules, donde se ve la piratería de marcas, patentes. ¿Hasta qué punto esto podría convertirse efectivamente en un pretexto para Estados Unidos para elevarnos los aranceles? Uno. Dos, geopolíticamente tenemos un acercamiento grande con China, con el megapuerto de Chancay. También sería un pretexto para Estados Unidos para elevarnos los aranceles. ¿Cómo lo ven ustedes, señores expositores? Muchas gracias. Ok, en la quinta pregunta y entramos a respuesta y después una ronda más de preguntas. Compañeros, muy buenas noches. Gracias, expositores. La medida que toma el presidente de Estados Unidos en cuanto a los aranceles es porque está perdiendo hegemonía a nivel mundial en el tema económico. Y sabemos muy bien que el que más se beneficia es el país de China por su alto grado de productividad y venta a nivel mundial. Pero a la vez, China financia guerras. O sea, con las ganancias hace cosas negativas. Entonces, desde su punto de vista, Estados Unidos también, con acuerdo de Estados Unidos en hacer este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos viendo que tenemos 4 frentes de guerra a nivel mundial y China es el principal financiador de este tipo de eventos bélicos. Claro que hay muchos temas más por tratar, pero esa era mi inquietud en estos momentos. Gracias. Gracias. Vamos a una ronda de respuestas, de comentarios. Bueno, sí es un tema geopolítico y tiene toda la razón. Y bueno, ambos países financian guerras. Pero volvamos al tema, porque yo creo que como un negociador tiene que tener claro de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. ¿Ok? Y eso es bien pragmático si quiere, pero ¿por qué me tengo que pelear con todo el mundo? ¿Por qué tengo que afectar a pequeños países? Fiji es un país chiquitito, por ahí una isla,
o Lesoto, que también es un país chiquitito, y le pongo 10% de aranceles porque no tienen más que exportan a Estados Unidos 4 centavos, ¿no? O sea, 10%. Pero ya lo hicimos, del 2006 al 2011, demostramos que se podía hacer un desarrollo en democracia. El único gobierno que lo ha hecho, porque el fujimorismo hizo reformas, hizo avances importantes, pero no en democracia. Nosotros lo hicimos en democracia. Y lo importante que tenemos que hacer ahora es justamente en democracia hacer todo lo necesario para que los partidos importantes con ideología y con tradición se renazcan y sean los que lideren esta nueva transformación del Perú, porque tenemos una tarea muy grande por delante para llevar el país a los cauces que necesita para el desarrollo, para salir de la pobreza y poder seguir creciendo otra vez. Gracias, compañero. A ver, vamos a contestar algunas preguntas específicas que... Gracias, ingeniero. A ver. Aquí no, Jorge. Ya. A ver. Me pregunta el compañero Pacheco. El Congreso Económico Nacional. Voy a aburrir de repente un par de minutos con lenguaje aprista. La aspiración del partido es la democracia funcional. La adecuada representación de todas las clases productoras en la formulación de políticas públicas. Lo cual tiene un símil muy interesante con los ganadores del Premio Nobel de Economía del año pasado, que nos hablan de economías inclusivas y economías extractivas, Why Nation Fails. Bueno, Ayo de la Torre lo dijo con sus propias palabras hace... ¿cuántos años ya tiene el antiimperialismo y el APRA? Estamos cumpliendo casi una centuria. Y Aya de la Torre lo dijo con sus propias palabras, la democracia funcional. Donde el Congreso Económico es un peldaño para llegar a la democracia funcional. No es per se el logro el Congreso Económico, sí la democracia funcional. Y por eso el Partido Aprista siempre ha estado en contra de la noción de tener una democracia territorial. La que Aya de la Torre decía la democracia civilista, que es elegir simplemente territorialmente a los congresistas. Porque claro, si yo elijo congresistas por Piura, por Huancayo, por Arequipa, bien, tengo dispersión geográfica respecto a los congresistas, pero podría ser que todos ellos vengan de la misma industria o de la misma clase social, es decir, que siempre haya, por poner un ejemplo, un representante de la industria pesquera, de Piura, de Ancash, pero no un representante de los trabajadores pesqueros. Entonces, la democracia funcional tiene reformas constitucionales importantes que van a ser incluidas en nuestro plan de gobierno del año 2026, porque esa es la aspiración aprista. Yo en lo particular, y esto es a manera personal, ya la Comisión Política y los candidatos presidenciales, los candidatos al Congreso lo discutirán en su momento, nunca me ha parecido que la reforma tributaria sirva para atacar o paliar la inequidad de riqueza. Creo que por ahí no va. Digamos, una cosa es la inequidad de ingresos y otra cosa es inequidad de riqueza, ¿no? Entonces, una reforma tributaria para ver la inequidad de ingresos sí es posible. Es evidente que tengo que hacer que tribute más quien más gana y que menos tribute quien menos gana. Esa es la idea de un sistema progresivo. Pero porque se habla ahora de un impuesto a la riqueza en el Perú, como parte de una construcción hacia la democracia funcional. Yo lo plantea a la izquierda, ¿no? Un impuesto a los ricos, pero el problema de hacer impuesto a la riqueza es que es confiscatorio, y esa es una noción que no es aprista, compañeros, el impuesto a la riqueza. Nosotros no quitamos a quien la tiene, creamos riqueza para quien no la tiene. Entonces no vamos a ir por el lado de un impuesto a la riqueza, sí por una reforma tributaria que sea inteligente. Voy a tocar ahora respondiendo al compañero, pero que sea con una noción democrática y de sentido futuro. Compañero Herbert Reyes, miembro del Tribunal Nacional de Ética y Moral, también nos acompaña y me pregunta, en la eventualidad de que alguna vez seamos gobierno, cuando seamos gobierno, y vamos a ser gobierno, va a venir el tercer gobierno aprista. Yo les prometo que vamos a tener un gobierno de gente pensante, de estrategas,
compañeros que se anticipen al problema. ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos? ¿Qué alternativas tenía Estados Unidos a una guerra comercial? Ya habían subido los aranceles el año 2017, en el primer gobierno de Trump, y Biden no los bajó. El asunto de las tarifas de la guerra comercial sí tiene raíces razonables en la inequidad de la balanza comercial entre Estados Unidos y el resto del planeta. Entonces, sí hay algún sentido de usar las tarifas, podemos estar de acuerdo o no, pero digamos, tanto gobierno demócrata como republicano fueron por el lado de las tarifas. Lo vieron como una opción y lo sacaron adelante. Claro, Donald Trump lo hace con su estilo particular, con fuegos artificiales, ¿no? Y con un montón de prensa y redes sociales. Pero digamos, el sentido político sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista estadounidense, y lo que le conviene a Estados Unidos no es que le convenga al Perú hacerlo, pero desde el punto de vista estadounidense les convenía subir las tarifas. ¿Qué otras alternativas tienen? Esto lo hemos discutido en otros diálogos de geopolítica. La aproximación de Estados Unidos con Rusia. Digamos, el sentido común o popular es que Rusia y China tienen que ser aliados. Pero así no funciona la geopolítica. Nunca ha funcionado así. Rusia y China siempre han sido adversarios. Entonces, en los años 70, ¿qué hizo Kissinger? Cuando el enemigo principal era la Unión Soviética, viajó a China. ¿Qué debería hacer el presidente de Estados Unidos? Viajar a Moscú. Claro, Trump lo está haciendo con su estilo. Pero digamos, es el sentido de la estrategia. Esa estrategia se llama Inverted Kissinger. Kissinger invertido. Es una estrategia de la cual se ha hablado en política internacional los últimos 10 años. No es una sorpresa. Trump no está inventando la aproximación hacia Rusia. La está ejecutando simplemente. Entonces yo creo que en los siguientes años sí deberíamos ver, si es que se impone lo razonable, un presidente estadounidense visitando Moscú de la misma forma que Nixon visitó Beijing en los años 70. Ahora, una guerra ya en el sentido bélico puede comenzar por cualquier otro motivo, no necesariamente el comercial. Asesinan a un duque en Sarajevo, algún país invade a otro país periférico y hay un sistema de alianzas, o ahora se invade una isla muy importante que produce chips. Una guerra puede comenzar por cualquier motivo, no necesariamente la guerra comercial te tiene que llevar a eso, pero los antecedentes juegan en contra, ¿no? Yo refuerzo el lado de que Estados Unidos se aproxima a Rusia. Si China crece, el principal amenazado es su vecino. Estados Unidos está al otro lado del mar, Rusia está al costado. Les recuerdo que Vladivostok era una ciudad china. Toda esa franja por encima de Manchuria era parte de China. Y Rusia se lo quita en 1858. Pero la mayoría de habitantes de toda esa franja que está arriba de Manchuria no son rusos, son chinos. Entonces va a haber un problema los siguientes 30, 40... Rusia está perdiendo población, para empezar, ¿no? Cada año mueren más rusos de los que nacen. Los chinos tienen un problema de población, pero son 1.300 millones, 1.200 millones. Entonces creo que puede haber un problema geopolítico, no ahora, uno vive a veces la noticia del momento, ¿no? Pero creo que en los siguientes 20 años yo no daría, o los siguientes 15 años, yo no daría por seguro una alianza necesaria de Rusia con China, sino que creo que hay una oportunidad de Estados Unidos de traer a Rusia y buscar un nuevo realineamiento de la geopolítica internacional, como ocurrió en los años 70. En reforma tributaria, compañero, yo no estoy de acuerdo en eliminar el nuevo RUS, porque además el nuevo RUS sirve para las personas naturales con negocios, o sea, no es para los que tenemos RUC, o los que tienen RUC 20, para las empresas, es para los que tienen RUC 10. Sí creo que en el mediano plazo, cuando digo mediano plazo en el Perú a veces son 15 años, pero digo, hay que conservar el nuevo RUS, porque sí te da la oportunidad de formalizar. Sería bueno que el Ministerio de Economía nos comparta, o SUNAT, estadísticas científicas de cuántas personas estamos formalizando con el nuevo RUS. Nunca lo comparten, pero vamos a decir que estamos formalizando con el nuevo RUS. Hay que hacer que se mantenga ese sistema. Pero en algún momento va a tener que desaparecer el nuevo RUS. No de manera inmediata, pero tal vez en 15, 20 años. Porque una vez más, es para las personas naturales con negocio. Suena bien ser persona natural con negocio porque es más simple sacar RUC 10. Pero usted dijo un concepto importante, que es cultura tributaria. No van a declarar su impuesto a la renta. Sacan RUC 10 y no sacan nuevo RUS.
de automático son régimen general y no saben que tienen que hacer declaración mensual del impuesto a la renta. SUNAT igual va a ir por el supuesto tributo omitido y multa por no declarar. ¿Y cuál es la desventaja de ser persona natural con negocio? Cuando tú tienes RUT 20, se van contra la empresa. Hay separación patrimonial entre empresa y accionistas. Cuando eres persona natural con negocio, no. Cuando tú le debas un sol a SUNAT, siendo persona natural con negocio, te la cobra a ti, persona de carne y hueso. Se van contra tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria personal. Entonces, en un país donde no hay cultura tributaria, a mí el RUT 10 me parece peligroso. Y hay cientos de miles de casos de personas que no sabían que durante años tenían su RUT 10 activo. Lo dejan ahí durmiendo. ¿No? Son personas que están en los negocios. Sí creo, y concuerdo con la doctora, hay que ir por un régimen único en lo que es MIPE tributario y el régimen general. Y ya después viene la matemática y los financistas. Yo no soy financista, tampoco soy empresario textil, mi padre es el empresario textil. Nos llamamos igual. Yo tengo más pelo, por supuesto. Pero yo sí iría por el régimen tributario único. ¿Sí? ¿Serán 3 escalas? ¿Serán 4? Me parece que 3 es propicio, pero digamos es una cuestión que los financistas se pongan de acuerdo, si son 3 o 4 escalas, y si comenzamos con 10% y nos vamos a 15, o si es 5 y 10, la cuestión de la tasa para mí no es un problema, se saca adelante, para eso tenemos expertos, tenemos científicos. La idea es el fondo del asunto. No le puedo cobrar igual a un mediano empresario 29,5% y a un gran empresario 29,5%. No se puede. Un impuesto del 29,5% para un mediano empresario es un impuesto confiscatorio, en la práctica. No es un impuesto progresivo. Y el aprista, innatamente, desde los inicios del aprismo, hemos aspirado a un impuesto progresivo, no a un impuesto proporcional y no a un impuesto plano como actualmente ocurre con el régimen tributario. Uno progresivo. Ese es el ADN aprista y eso va a estar en nuestro plan de gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad con las asociaciones público-privadas, como se ha dicho acá, con las obras por impuestos. Los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, entonces obras por impuestos nos abre una gran posibilidad. Yo me aventuraría un poco más. Yo coincido con usted, la izquierda a veces mete unos miedos que no tienen un fundamento científico. Si damos algo en la administración del privado, ese servicio va a comenzar a costarle a los peruanos. Para empezar, los servicios no son gratis, igual que para la luz. Igual cuesta los sueldos de los profesores, alguien les paga el sueldo a los profesores. No es que la educación sea gratuita, per se, cuesta. Pero en Estados Unidos y en Chile hay las charter schools, son escuelas públicas pero con administración privada.